¿Cómo aprender español rápidamente? Es una pregunta que me hacen muchos estudiantes y otros profesores de español como lengua extranjera. Yo me pongo a pensar en la pregunta, ¿cómo aprender español rápidamente? Esa pregunta puede significar dos cosas. Puede significar que la persona que hace esa pregunta es una persona que tiene motivación, que tiene mucha curiosidad para aprender español. Pero también puede significar otra cosa. Puede significar que esa persona tiene mucha ansiedad, que tiene unas expectativas muy altas para aprender español. Y entonces cuando una persona tiene expectativas muy altas para aprender un idioma y empieza a aprender un idioma, se da cuenta que el proceso es diferente. Es importante pensar de otra manera, es importante cambiar esa pregunta. Claro que se puede aprender español rápidamente, pero hay que pensar, ¿por qué quiero aprender español? Creo que esa es una mejor pregunta. En este video quiero hablar sobre uno de mis mejores estudiantes. Yo le empecé a enseñar desde cero. O sea, esa persona sabía muy poquito de español o sabía casi nada. Y recuerdo que cuando empezamos a tener clases, pues él no podía hablar. Podía expresar algunas palabras, pero no podía hablar realmente. Y luego de un tiempo, este es el final de la historia, pero luego de un tiempo, él pudo hablar sobre temas de educación, filosofía, sociedad, sobre cualquier tema sin ningún problema. Antes de continuar con la historia de mi estudiante, quiero hablar sobre dos tipos de fluidez. Existe una fluidez básica, una fluidez conversacional básica y una fluidez conversacional avanzada. Muchas personas cuando aprenden español como lengua extranjera piensan, ay, yo quiero hablar fluidamente español, pero ¿qué significa eso, no? Entonces, cuando pienses en esto, piensa en estos dos conceptos, fluidez básica y fluidez avanzada. En la fluidez básica, una persona puede comunicarse en español si por lo menos sabe las 3000 palabras más frecuentes del idioma. Y entonces puede mantener una conversación sobre temas básicos como el clima, como la comida, puede hacer preguntas básicas, cosas así. En la fluidez avanzada hablas sin pensar. Entonces tus pensamientos están en el idioma que estás aprendiendo. Por ejemplo, si estás aprendiendo español, tú piensas en español y hablas automáticamente. Y si hay algún error en tus palabras, eso no afecta la comunicación. Y entonces, si tienes fluidez avanzada del español, puedes mantener una conversación sobre casi cualquier tema con hispanohablantes nativos. Pero, ¿cómo aprendió español mi mejor estudiante o uno de mis mejores estudiantes? Por razones de privacidad, no voy a decir su nombre, voy a decir Ernesto. Ernesto empezó a estudiar español conmigo hace unos años y recuerdo muy bien esa primera clase. Ernesto no tenía un nivel básico de español. Estaba practicando la pronunciación, estaba aprendiendo la pronunciación básica del español y estaba aprendiendo los verbos más frecuentes. Pero realmente Ernesto no podía hablar. Recuerdo que Ernesto estuvo en varias academias de español como lengua extranjera, pero él no se sentía cómodo aprendiendo allí porque él era un matemático y físico y él estaba interesado en otros temas. Y en la Academia de Español estaban enseñando sobre vocabulario de deportes. Ernesto no quería aprender vocabulario de deportes, Ernesto quería aprender sobre astronomía. Empezamos a practicar con un material orientado a las necesidades de Ernesto. Entonces yo creé un plan de estudios específico para él y hablamos de cosas que eran importantes. Y como tutor de español es interesante ver el progreso de tus estudiantes. Es satisfactorio saber que estás enseñando y tu estudiante está aprendiendo. Desafortunadamente, después de algunos meses, dejamos de tener clases. Ernesto tenía que viajar a América Latina. Entonces viajó a Colombia, Perú, creo que estuvo en Ecuador y su viaje duró más o menos 6 meses. Entonces, durante su viaje, él no tuvo clases conmigo, pero él continuó aprendiendo español
él quería hacer voluntariados. ¿Y qué es un voluntariado? Un voluntariado es un trabajo en donde tú donas, haces una donación de tiempo y ayudas a otras personas. Ernesto vino a Colombia y me visitó. Colombia era el último país de su visita por América Latina. Y fue una gran sorpresa para mí porque yo no esperaba que Ernesto tuviera un acento tan bueno, un acento tan natural. Él hablaba como español mexicano, pero era perfecto. Entonces yo estaba muy sorprendido y conversamos sobre temas súper elaborados. Por ejemplo, hablamos de sociedad, economía y hasta filosofía. Y entonces Ernesto usaba vocabulario muy elaborado. ¿Y cuál era el secreto de Ernesto? Yo le pregunté a Ernesto, hey, ¿cuál es tu secreto? ¿Por qué hablas tan bien español? Y él me dijo, viajar a un país extranjero, a un país en donde hablan español y tomar cursos de español no es suficiente. Es necesario que tú tengas la intención de hacer algo más. Por ejemplo, Ernesto iba a las cafeterías y se sentaba y escuchaba a los hispanohablantes nativos y los escuchaba con mucha atención. Entonces él tenía esa intención de aprender el idioma en otros contextos. También durante sus trabajos como voluntario, Ernesto pues tuvo muchas conversaciones en español. Si no estoy mal, él trabajó en escuelas en donde tuvo muchas conversaciones con niños y profesores. Entonces él tuvo muchas oportunidades para conversar en español. También recuerdo que Ernesto me dijo que le gustaba leer novelas. Entonces, aparte de eso, él tenía un pasatiempo de leer novelas y él tenía una Kindle, que es este libro, bueno, no es un libro, es el dispositivo en donde puedes leer libros electrónicos. Y recuerdo que él leía mucho en su Kindle. Seguramente has escuchado que la mejor manera de aprender un idioma es con inmersión, pero entonces viajar a un país extranjero no significa aprender el idioma. He escuchado varios casos de personas que viven varios años en países hispanohablantes y no hablan nada de español. Entonces es muy importante tener la intención de hablar y escuchar con atención, mucha atención. Y listo, esta es la historia de Ernesto. Si te gustó, por favor dale un me gusta, me ayuda a expandir esto que quiero enseñar. Y si quieres dejarme un comentario, me encantaría leerlo en la sección de abajo. Hasta la próxima.